Oremos otra vez antes de abrir la palabra de Dios. Padre Dios, Dios de la gloria, Señor y Salvador nuestro, venimos ante ti pidiendo tu gracia sobre este culto. Pido Espíritu Santo que obres en nuestros corazones para que crezcas a tu pueblo, haznos más semejante a Cristo para honra y gloria tuya. Y pues que si hay que no te conocen esta mañana, que entren en la familia de Cristo, que sean seguidores de Cristo, porque por esto fuimos creados, para darte la honra y gloria que mereces. Entonces pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy haciendo una pequeña serie, ¿no?, sobre las pruebas, y esta es la última predicación sobre las pruebas. Hicimos primero vimos una predicación que habla de las pruebas y la eternidad, y después de las pruebas y la angustia, y hoy hablando de la oposición o pruebas cuando uno está obedeciéndole a Dios, o sea, pruebas que vienen por nuestro camino, específicamente cuando estamos obedeciéndole a Dios, y que es a causa de esto que entra una prueba contra nosotros. Así que vamos a ver este tema en esta mañana. Hay una historia que es una historia verdadera de un hombre cristiano que yo conozco, que trabajaba en un hotel, y el gerente encima de él un día le dice: mira, que vamos a decir que en el inventario hay tal cantidad cuando había más, porque de todas formas no nos pagan lo suficiente, y así vendemos lo que sobra y repartimos la ganancia. Y de hecho ellos ya hacían esto en el hotel, y entonces él es cristiano, y claro, como cristiano sabemos que el Señor nos manda a ser honesto, no engañar, no mentir. Y uno diría: bueno, ¿qué va a hacer este hermano en esta situación? Porque, claro, después se encuentra sin trabajo posiblemente, porque si dice que no, quizás los demás quieran hacerle algo, porque, claro, si él dice que no y no participa, los pone a ellos en peligro. Entonces, estamos viendo un pasaje en esta mañana que habla acerca de cuando la vida cristiana se está volviendo difícil, cuando las cosas te van mal, lo estás pasando difícil por ser cristiano. ¿Qué vas a hacer en esta situación? ¿Qué vas a hacer en esta situación? Y entonces hay una pregunta principal que vemos en el pasaje, la que dije, ¿no? Cuando las cosas van muy mal, cuando tu vida cristiana está siendo difícil, ¿qué vas a hacer en aquella situación? Estamos en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Si necesitabais el recordatorio, ahí estamos. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Así que ahí está el libro de Nehemías. En la historia, el libro de Nehemías ocurre dentro del siguiente cuadro. El imperio persa conquistó al imperio babilónico. En el 539 hay el rey Ciro de Persa que reina. Él permite un primer regreso para el pueblo de Dios de su exilio, y eso bajo Zorobabel. Y después hay un segundo regreso bajo Artajerjes, unos años después, muchos años después, en el 458 antes de Cristo. Y hay un tercer regreso que se permite, esto es en el 445 antes de Cristo, y con Nehemías, y eso para reconstruir la muralla o el muro alrededor de Jerusalén. Entonces nosotros nos encontramos en este tercer regreso, en el cual Nehemías, el
lidera al pueblo de Dios, de Judá, a reconstruir la muralla alrededor de Jerusalén. Vemos que en el capítulo 2, versículo 1 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. ¿Vale? El año 20 en la historia del rey Artajerjes nos ubica en el 445 a.C. Entonces vamos 2500 años atrás, digamos, ¿no? 2000 hasta Cristo, 2023, más 445. Ahí estamos en la historia. El libro de Nehemías tiene varios temas. El pacto de Dios para con su pueblo. El tema de esta mañana, cómo uno reaccionar frente a oposición cuando uno sigue al Señor. Pero el tema principal del libro habla de la mano grande y bondadosa de Dios. Y vemos esto por declaraciones en varios versículos. El 1.5 dice: el Dios de los cielos, grande y temible. El 1.10 dice: la mano poderosa de Dios. En el 2.8, la mano benéfica de Dios. En el 2.18, mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y bueno, entonces eso es el tema del libro en general, pero el tema del capítulo que vemos sobre la oposición, cómo uno responder frente a ella. Entonces, estamos en Nehemías 4, pero lo que sucede en los primeros capítulos es lo siguiente. Nehemías está de copero del rey en Susa, capítulo 1. Capítulo 2 pide permiso para él ir a Jerusalén. Se le concede el permiso. Capítulo 3 se inició la construcción del muro. Y ahora estamos en capítulo 4 y hay oposición. Entonces vamos a ver en esta mañana el capítulo 4 de Nehemías. Vamos a iniciar leyendo Nehemías 4, versículos 1 al 6. ¿Vale? Nehemías 4, 1 al 6. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificábamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vemos entonces una primera oposición, ¿no? Están construyendo el muro. ¿Qué sucede? Bueno, unos que tenemos sus nombres, ¿no? Sanbalat y Tobías, ellos escuchan de esto. Sanbalat dice que es de Samaria, con el ejército de Samaria, se presenta con ellos. Samaria está al norte de Jerusalén. Y luego hay el amonita que está del lado este de Jerusalén. Son vecinos que ellos escuchan que los de Judá están construyendo el muro y no les gusta. No les gusta nada esto. De hecho, dice en el versículo 1, se enojó y se enfureció en gran manera. O sea, el enojarse y el enfurecerse son como palabras sinónimas, ¿no? Dadas para dar un énfasis de que le daba rabias a Sanbalat lo que estaba pasando. ¿Y quién es ese Sanbalat? Por ahí descubrimientos arqueológicos. Se descubrió algo en una isla en el río del Nilo.
y habla de un Sanbalat que era gobernador de Samaria en el 408, o sea, 38 años después, pero que en aquel momento gobernaban sus hijos. Entonces, lo que uno puede entender es que ya 38 años después él era un anciano y estaba, bueno, seguía como gobernador, pero los hijos mayores gobernaban. Entonces él habría sido gobernador de Samaria y se presenta enojado para burlarse, para escarnecerse de los judíos. Y uno dice, bueno, una burla, eso no es gran cosa, pero bueno, en primer lugar, eso afecta si alguien se burla de nosotros. Pero en segundo lugar, el asunto es que no solo es una burla, es algo que alguien se burle de ti, pero es otra cosa si tiene un ejército detrás de él y si tiene armas. Si alguien te está intentando hacer detenerte de algo y tiene una pistola, la burla tiene otro significado, es intimidación. En fin, se burla de ellos diciendo las siguientes cosas en el versículo 2. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Usa aquí un elemento de verdad. Eran más débiles de lo que habían sido en el pasado. En Esdras 2, 64 y 5 hay una cantidad ahí que es contada y nos dice que hay más o menos 50.000 judíos, porque antes eran mucho más. Ahora son débiles. Entonces se ríe de ellos haciendo destacar puntos débiles que tienen. Después sigue diciendo, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? O sea, que está burlándose de su Dios, como si vosotros, dando un sacrificio a vuestro Dios, como si esto os va a ayudar a hacer lo que queráis hacer. Vuestro Dios no es nadie, no, eso no va a funcionar. Está también diciendo que han sobreestimado ridículamente su capacidad para terminar el muro, ¿no? ¿Vais a acabar eso en un día? Y después dice, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Entonces ellos estaban utilizando una ruina para volver a construir el muro y burlándose como si eso fuese imposible. Pero no era imposible, lo estaban haciendo, ya estaba a la mitad. Y Tobías, que no sé, me parece interesante lo que él dice, diciendo que si una zorra se sube a la muralla, que va a aplastarla. Porque la muralla, con los datos arqueológicos, tenía casi 3 metros de ancho. Entonces, que una zorra de que pesa 15 kilos vaya a aplastar la muralla. Pero en fin, él está ahí con los compañeros, con el ejército, para burlarse a ver si ellos detienen esto. ¿Y qué hace Nehemías? O sea, ¿qué uno haría en tal situación? Bueno, vemos la respuesta de él, dos cosas. Él ora, pero no solo ora. Él sigue obedeciendo a Dios, que lo mandó a construir esa muralla, ora y obedece. Son dos cosas. Ahora, la oración aquí es interesante, tengo que explicarla un poco, pero el principio es, viene oposición, uno ora, pero también hay cosas sabias, obediencia sabia, que uno tiene que cumplir. La oración aquí se llama una imprecación, que es, bueno, él está orando que Dios los destruya, es fuerte, ¿no? Pero hay que ver cómo es que eso tiene sentido aquí, la oración aquella. Él no está, es importante, él no está pidiendo una venganza personal. Él está apelando a la justicia de Dios, que Dios en su justicia haga justicia. Eso es diferente. Que yo esté intentando vengarme y orándole al Señor venganza, eso no vale. Eso no es bíblico. Pero pidiendo que Dios cumpla su justicia, es una oración que se puede hacer.
Él entonces está pidiendo que Dios frustre los planes de ellos, que están estorbando lo que ellos están haciendo, queriendo obedecerle a Dios. Se ve también en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice que si alguien predicase otro evangelio, que sea anatema o maldito. Eso es fuerte. Pero uno tiene que entender por qué Pablo dice esto. Es que si yo predico un falso evangelio, predico mentira, estoy guiando a personas hacia el infierno. Entonces se pide que sean malditos, que ellos no puedan cumplir con su engaño, que está encaminando gente al infierno. Entonces uno lo entiende de tal manera. Y quizás aquí uno pudiese pensar en, bueno, lo que yo creo que los abortos, eso es un pecado, ¿no? Mata a vidas, mata a personas. Señor, deshaga lo que ellos están haciendo, que no se pueda matar a más niños inocentes, por ejemplo. Entonces, esa es una cosa. La otra cosa es que quiero comentar acerca de esto, es que eso debe hacerse muy pocas veces o muy infrecuentemente, porque no es el centro del pensamiento bíblico para los cristianos, aunque es válido. Lo central que nosotros vemos es que el cristiano ame al incrédulo y se entregue, haga todo lo que pueda para que la gente conozca de Cristo. Esto es central, esto es mandamiento que nos es dado. Y un teólogo comenta lo siguiente, un profesor mío dice acerca de la imprecación. De la proclividad o tendencia del creyente a mezclar tal imprecaciones con pasiones impías y venganza personal, seguramente debería advertir contra su uso cotidiano y casual. O sea que eso debe ser muy poco común, casi nunca usarse. Lo que sí vemos es, por ejemplo, si vemos a Pablo y también lo que nos es mandado, ¿verdad? Entregarnos con amor para que la gente conozca de Cristo. Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 9, dice, me he hecho todo a todas las personas. Y de hecho, en otro lugar dice, si pudiese yo hacerme incrédulo para que vosotros conozcáis de Cristo, para que los demás puedan tener vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Pablo había voluntariamente sufrido látigos, naufragos y devuelto amor y compasión hacia la gente. Entonces, este es el énfasis, que uno esté amando a su prójimo para que conozca de Cristo. Y bueno, porque Cristo nos manda a hacer esto. Así que bueno, un poco de elaboración sobre esa oración. Él oró, pero no solamente oró, ¿no? Él obedeció o continuó liderando sabiamente al pueblo de Dios en esta construcción del muro. Así que esto es lo que vemos, que se enseña. Entonces hay oposición. ¿Qué hacemos? Bueno, continúa orando y obedeciendo a Dios con sabiduría. Esto es lo que uno hace. Si pienso entonces en mi amigo, en la ilustración inicial, él se enfrenta en una situación en la cual va a perder su trabajo posiblemente, está pensando, uno puede llegar a pensar, bueno, y si esto pasa, y si esto, y si tal, y posiblemente iniciar a hacerse excusas. Bueno, sé que Dios dice tal, pero por esto y esto y esto, entonces coge otro camino. O dirá, bueno, el Señor me ha dicho que es así que va, y yo confío en Él, pase lo que pase. Lo interesante es que en la situación de mi amigo lo que surgió fue lo siguiente. Él dijo, no, yo no voy a hacer esto. Y unos meses después el jefe más encima se dio cuenta de lo que estaba pasando, canceló a todos menos al amigo. Y mantuvo su trabajo por ser fiel. Ahora, no siempre pasa así. Pudiese haber perdido su trabajo. Pero el punto es que uno escoge darle la situación a Dios y obedecer a Dios, en vez de ponerse a
ponerse ansioso y olvidarse de Dios y tomar las cosas en nuestras propias manos. Confiamos en Dios, en los medios que Él nos ha dado. Esa es la primera oposición y como dije, bueno, en este momento la cosa, bueno, va mal, pero tampoco es gran cosa. Supera esto, se construye, dice aquí, la muralla o el muro hasta la mitad de su altura y el pueblo tenía ánimo para trabajar. Pero ya se complica la historia. La historia continúa, hay más oposición y se vuelve bastante difícil. Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué, Nehemías? ¿Qué vas a hacer? Seguimos leyendo en el versículo 7, dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahora no vienen a burlarse y no vienen solo Sanballat y Tobías. Dije que Sanballat estaba al norte, Tobías y los de Amón al este, hay los de Asdod del lado oeste y los árabes al sur. Ahora están rodeados. Han venido todos a decir, esto no se va a hacer. Nehemías, que tu Dios te haya dicho esto, nos da igual. Y en un principio se habría más probablemente detenido la ira y canalizada a través de burla, porque ellos también estaban bajo el rey persa. Pero pareciera ser que en este momento dijeron, rey persa o no, no queremos que esto se haga, entonces nos vamos a oponer y hacer lo que tengamos que hacer para que ellos no vuelvan a edificarse. Entonces, la naturaleza de la oposición aquí es atacar a Jerusalén. Y dice, si seguimos leyendo, habla de que decían que los iban a matar. Entonces, ahora el costo de obediencia es mucho más alto. Está bastante complicada la situación. Entonces, uno diría, perdón, ¿y ahora qué, Nehemías? ¿No? ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo mismo. Nehemías hace lo mismo. La respuesta es la misma. Notad conmigo en el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. La oración. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, por eso digo, obediencia sabia. Ahora la situación era más que solo construir, requería que pusieran guardias para proteger. Estaban siendo sabios según requería la situación para ellos seguir en el camino de lo que el Señor había mandado. Y uno dice, bueno, está complicado, pero sigue complicándose la historia todavía más. Pero antes de eso hago algunos comentarios. Uno podría pensar entonces en una situación del día de hoy, no sé qué. Uno lleva años caminando con el Señor y ha visto oposición, ha visto otra oposición que ha surgido y uno ha tenido, bueno, pruebas y dificultades, pero ha seguido adelante. Y lo que el mundo te dice es, bueno, vamos a darte algunas drogas, a ver si endormecimos tus sentidos y ojalá ayude. Pero en el Señor nos manda, ¿no? Filipenses, ¿estás ansioso? Bueno, da tu ansiedad a Dios, pero no es que ojalá te ayude, te va a dar paz. El Señor dice que te va a dar paz. Y vemos entonces en este momento en la historia dos posibles respuestas que nos da la historia acerca de esta situación. Y una cosa además que quiero decir es que no hay que solo orar. A veces he escuchado de gente que dice, bueno, que yo he orado a Dios, pero que tú tienes que obedecerle también. No puedes decir,
Dios, he orado a ti y es como una excusa para seguir andar en su pecado. Dios ha revelado en su palabra lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, uno quiere comprar algo que no hay una necesidad, no tiene dinero, oró a Dios y se sintió bien, y entonces lo compra, pero es que no había dinero. ¿Y qué dice Dios acerca de esto? Bueno, hay muchos principios acerca de la gestión del dinero. Lo que vemos aquí es orar, pero también obediencia sabia. Me hace pensar también cuando estaba estudiando en algún seminario, mi profesor decía antes del examen: Señor, oro para que les des según han estudiado. Profesor, ora que el Señor nos ayude o algo. Pero hay que orar, pero orando no me aprendo yo el contenido del examen. Señor, ayúdame. Bueno, si no has estudiado, tú sabes que hay otros principios bíblicos aquí, la disciplina y tal, así que yo aprendo esto, no orando que me entra el examen en la cabeza, ¿no? La oración sí, pero la sabiduría bíblica, Dios se ha revelado en la Biblia y ahí es que yo tengo la respuesta para la situación que Él me ha dado. Dice en 2 de Pedro que tenemos todo lo necesario en la Biblia para la vida y la piedad. En la Biblia hay la respuesta para nuestra vida espiritual. Bueno, entonces sigue la historia, ¿no? Y aquí se complicó bastante. Antes de que comente acerca de esto, quiero destacar algunos elementos de la narración en la historia bíblica. Que yo sé que he hablado del otro punto y he dicho, bueno, comentemos esto y esto antes y antes, pero bueno, vamos llegando ahí. Nehemías es el protagonista aquí. Antagonista no, Sanballat, Tobías y compañía, ¿no? Y Dios, claro, es el protagonista central en la historia bíblica. Lo interesante aquí es que hay un personaje de contraste que está con el protagonista, está con Nehemías, pero nos sirve de contraste para decir, así es que no se hace. Se sigue como el protagonista lo hace, pero así es que no se hace, y es el pueblo de Judá, ¿vale? Entonces, seguimos leyendo del versículo 10 hasta el 14, y dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían, hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, en este punto hay la crisis de que ellos van a atacar, amenazando matarlos. Y en este momento, cuando en el versículo 6 leímos que ellos tenían ánimo para trabajar, en este momento el pueblo de Judá, en la práctica, se ha olvidado de Dios. Esto de orar a Dios o decirle, ¿qué va? Están diciendo que nos van a matar. Había gente en las cercanías, en el versículo, versículo 12, ¿no? Que nos decían, mira, hasta 10 veces de todos los lugares donde volviere, ellos caerán sobre vosotros. Los vecinos nos están diciendo que ellos van a venir y matarnos. Entonces, Dios, que haya mandado esto o no, vamos hasta aquí. El miedo había llegado a gobernar la situación. Ellos estaban entonces con ansiedad, angustia,
no pensando en Dios, sino que pensando en aquí y ahora, y Dios se había ido de su mente. Hay un contraste muy fuerte entre esta respuesta y Nehemías. Nehemías está padeciendo lo mismo. ¿Y qué dice Nehemías? Nehemías muestra el liderazgo, ¿no?, bíblico aquí, gobernado por Dios en su mente, que esa realidad vertical de quien Dios era, gobernaba los asuntos, digamos, horizontales entre él y las demás personas. Y vemos esto por la respuesta que él da en el 13, ¿no? Entonces, él organizó para una defensa y después, junto a los líderes, en el 14, ¿no?, dijo a los nobles, los oficiales y al resto del pueblo, ¿qué les dijo? No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y la historia así nos dice, bueno, vuelve cristiano a orar y también a obedecer a Dios, pero no es solo esto. Eso sería un moralismo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Obedecer y orar. Pero lo importante es ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, es en base a la grandeza de Dios, en base a la misericordia de nuestro Dios, de su fidelidad. Él confiaba que su Dios era fiel, confiaba en la grandeza, el poder de Dios, de tal manera que decía, bueno, si Dios nos mandó a hacer esto, Dios proveerá para una salida. Sea lo que sea, yo me quedo con lo que Dios me mandó y por este camino vamos. Entonces, estas palabras aquí, acordaos del Señor, está al centro de la enseñanza de este pasaje. Estamos por el clímax de la historia. Ahí está la idea principal. ¿Por qué, cristiano, no? ¿Por qué tú seguir adelante en oración y en obediencia a Dios? Bueno, a causa de quién Dios es. Dios es creador de los cielos y la tierra. Y dice, acordaos de lo que el Señor ha hecho. Bueno, la creación, la liberación de Egipto. De hecho, estas palabras son casi las mismas que Deuteronomio 21 al 3, que habla de esta liberación del pueblo de Dios de Egipto. Acordaos lo que Dios ha hecho en el pasado. Y a causa de esto, eso nos encamina para el día de hoy. La fidelidad, la grandeza de nuestro Dios. Así que la razón de nuestra confiada oración y obediencia a Dios es que Él es soberano y fiel. Bueno, la respuesta a la pregunta principal, lo mismo que el tercer punto de la historia, ¿no? Debido a que Dios es soberano y fiel, debemos confiar en Él en medio de la oposición, bueno, lo más difícil o feroz que sea, y obedecer a Dios o liderar en nuestras circunstancias, liderar según el papel que nos toca con sabiduría. La segunda razón que da al pueblo se encuentra en la segunda mitad del versículo 14. Primero, bueno, es porque el Señor es grande y temible. Segundo, que lo hagamos por nuestras familias. Entonces, hermanos, padres de familia, varones, nos toca a nosotros ser líderes de la casa y uno sigue adelante en los caminos del Señor. ¿Por qué? Bueno, por nuestras familias. Encaminarlos en el camino del único Dios verdadero, el Dios de los cielos y la tierra, y lo hacemos por causa de quién Él es, pero también por causa de nuestra familia, liderando a nuestra familia en los caminos de Dios, porque es el único camino de verdad que hay. Así que esa es otra motivación, ¿no? Dice que lo hagan por los hermanos, hijos, hijas, mujeres y casas. Y lo que nosotros encontramos después es la resolución de la historia. Dice en el versículo 15 en adelante, la historia se resuelve ahí. Y hay la conclusión, ¿vale? Vamos a ver esto un poco más rápidamente. Dice en el 15,
Y cuando oyeron nuestros amigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. O sea que Dios aquí en este momento había contestado la oración con sí, yo voy a permitiros terminar la muralla. Entonces Nehemías atribuye esto a su Dios. Dios había desbaratado el consejo de ellos. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, dejamos la muralla y nos vamos a casa. No, continuaron hasta terminar la muralla, ¿no? Dice, después, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, la otra mitad tenía lanzas, y habla de la organización aquí, algunos de guardas, otros trabajando, pero aún así con la espada listos, gente con trompeta por si acaso, pero no confiaban, aunque sí tomaban la medida sabia aquella, no confiaban en sus armas. Dice en el versículo 20, en lugar donde oyeréis el sonido de trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Viendo los versículos, los voy a leer, 16, dice, bueno, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. O sea que enfocados aquí hasta terminar el muro en la obra que tenían que cumplir. Y entonces Nehemías está antes de Cristo confiando en la soberanía de Dios, en la fidelidad de Dios. Pero vemos también un comentario que se hace en el capítulo 9, 6 al 8, habla de Abraham. Y el pacto con Abraham se cumple en Cristo. Y entonces tenemos a Nehemías confiando en Dios antes de Cristo, pero nosotros entonces nos encontramos del otro lado de la cruz y se nos llama a que nos acordemos de la grandeza de Dios, lo que Él ha hecho en el pasado, lo que Él ha hecho, ¿no?, mandando a Cristo para morir por nuestros pecados en la cruz. Y que en base a esa grandeza, a esa fidelidad, sigamos adelante en oración y también en obediencia sabia, según Dios nos manda. Y bueno, la primera historia que conté es verdadera. Esta me la inventé, así que, pero creo que puede servirnos de ilustración. Hay historia de unos nombres que inventé, ¿no? Juanjo y Pablo, y que son dos jóvenes que estaban preparando en la universidad en Elche. Se conocieron en una carrera de ingeniería y bueno, sabes que esta edad de universidad es donde hay muchas pruebas, uno toma muchas decisiones importantes en su vida. Uno ahí de cristiano, lo que nos he presentado es que eso de la religión es un estorbo para tus propias metas, entonces tira eso para allá y entonces
iba para satisfacer a tus placeres y tal. Bueno, en la gracia de Dios, estos dos jóvenes salieron de la universidad con una fe firme en el Señor y después encontraron esposas que aman al Señor, se casaron, tuvieron familias. Y Juanjo encontró trabajo en Valencia, fue allí y bueno, llegó a ser diácono en una iglesia. Y luego Pablo, él fue a Albacete, que había trabajo ahí. Y él, bueno, fue copastor en una iglesia. Y lo que pasó fue lo siguiente. Bueno, años pasaron y las pruebas vienen y se van y tal. Atravesaron a través de situaciones similares. Y Juanjo, bueno, cuando venían las pruebas, volvía a entregar esto en las manos del Señor, ¿no? En oración, en la palabra, para ver lo que el Señor dice, para obedecerlo con sabiduría. Y del otro lado, Pablo, desafortunadamente él, vinieron más pruebas y dejó poco a poco esto de pensar en el Señor, empezó a ver el asunto con ojos humanistas y se secó espiritualmente y dejó a su mujer, dejó también el pastorado, dejó la fe y un desastre. Hay dos posibles respuestas que uno puede tener, y claro, eso habría evidenciado que nunca habría habido una conversión genuina con Pablo, ¿no? Que nos dice 1 de Juan 2:18 que se fueron porque no eran de nosotros. Pero el fin es que la historia nos enseña que hay una oposición continua. Viene una, viene otra, se intensifica y después se complica. Y puede que estés en una prueba ahora mismo, si no lo estás, habrá uno que viene pronto, puede que acabas de salir de una prueba, pero las pruebas están ahí cuando uno sigue al Señor, hay oposición por causa del Evangelio. Y entonces nos enseña, como dijimos, que hay dos respuestas posibles. Vimos la respuesta del cristiano, que bueno, hay altos y bajos, uno no está perfecto, peca, pero uno sigue confiando al Señor a causa de quién Él es, a causa de su grandeza y su bondad y por su gracia solamente. Entonces sigue adelante obedeciéndole al Señor. Y la muralla, por decirlo así, no siempre va a construirse, puede que uno se mantenga en la prueba, ¿no? Pero la historia nos dice aquí que hay que hacer mediante la oposición continua. Y entonces cuando pareciera ser que en tu vida cristiana o en algún ministerio la cosa está al punto del fracaso, uno tiene que recordar que Dios no solamente sabe exactamente lo que está pasando, Él tiene propósitos para ti y para mí a través de esas pruebas. Y a causa de su grandeza, a causa de su fidelidad, yo he entonces de volver a Él, porque Él es el único Dios verdadero, es santo, es grande, nos ama, lo mostró mandando a Cristo para morir en la cruz por nuestros pecados. Y entonces todo cristiano tiene esta promesa, ¿no? que se le hace. Si te encuentras aquí hoy y no te has convertido, tú has escuchado de Cristo pero no estás seguro de lo que dice la Biblia, que hablemos, es importante. El Señor quiere que tú seas un seguidor de Él. Eso de acudir a Dios en oración se hace para los cristianos, que la Biblia nos dice que todos nacimos en pecado y entonces a causa de nuestro pecado estamos separados de Dios. O sea, estamos condenados también por nuestro pecado. Y la primera oración que Dios va a escuchar, no va a escuchar que uno venga a Él para tal y tal motivo. La primera oración que Él va a escuchar es una de arrepentimiento. Y cualquiera cuando venga a Él en fe y arrepentimiento, entra en la familia de Dios y puede acudir siempre al Señor. El Señor escucha a sus hijos siempre cuando vienen a Él en oración. Y Cristo murió en la cruz porque yo y tú no podíamos, por nuestras obras, por lo que dar dinero, no podíamos llegar
a reconciliarnos con Dios el Padre. Si no, bueno, Cristo vino por demás. Él vino, porque la Biblia dice que nosotros no podemos llegar a Dios el Padre por nuestra propia cuenta. Así que si no le conoces, hay invitación que Dios te hace en su palabra, que creas que cuando Jesús vino, vivió una vida entera perfecta. Y Él cuando murió en la cruz, lo que Dios hace es que su sacrificio es bueno. Los sacrificios que yo puedo hacer son tintados de pecado, entonces no vale. Pero el sacrificio de Cristo es bueno y si yo creo en lo que Él ha hecho, se me aplica el sacrificio de Cristo a mi cuenta. Me dice, tú estás limpio, te borro los pecados por tu creer en Cristo Jesús. Esto es lo que nos cuenta la Biblia. Entonces yo digo, bueno, yo andaba en una vida de pecado, me arrepiento de mi pecado, Señor, dame tu justicia, yo creo en ti. Y el Señor nos perdona todos nuestros pecados. Tenemos salvación, vida eterna, entonces es Salvador y Rey nuestro en nuestra vida personal. Y entonces podemos ir a Él constantemente en oración, como nos manda aquí el pasaje. Así que si no conoces de Cristo, hay invitación para ti hoy. Y bueno, concluimos entonces orando. Padre eterno, gracias por esta enseñanza de Nehemías, este ejemplo. Señor, sabes que somos débiles, que pecamos, nos enfrentamos a pruebas y fallamos, Señor, pecamos. Gracias por la gracia abundante de Cristo, que siempre cuando venimos ante ti, pidiéndote perdón, hay gracia y hay misericordia para todos nuestros pecados. Y te agradecemos esto. Pedimos, Señor, que nos ayudes cuando vienen pruebas a honrarte, porque tú mereces toda la honra y la gloria. Pedimos esta cosa en el nombre de Cristo. Amén. Amén.